En el otoño de 1823, en un pequeño y olvidado pueblo de Pensilvania, comenzaron a suceder muertes tan extrañas, tan perturbadoras, que hasta hoy siguen siendo un misterio enterrado bajo capas de silencio y miedo. Imagínate un lugar donde todos confían ciegamente en una familia, un lugar donde la muerte misma se convierte en rutina, y donde la línea entre cuidar a los difuntos y provocarlos se desdibuja en las sombras de una casa de piedra. Este lugar existió, y su nombre aún hace temblar a quienes se atreven a recordarlo. La funeraria Harwell. Durante 3 meses, 17 personas fallecieron en circunstancias que nadie pudo explicar, salvo que todas, absolutamente todas, pasaron por las manos de la misma familia. Los Harwell no eran desconocidos. Durante más de 2 décadas habían ganado respeto, prestigio y la devoción de una comunidad entera. Los vecinos los veían como pilares de compasión, trabajadores incansables, creyentes piadosos, pero tras la fachada de bondad y servicio se escondía algo mucho más oscuro, algo que un forastero descubriría por accidente y que pondría al descubierto un secreto inimaginable. El doctor Samuel Harrison, un médico viajero contratado por el Estado para inspeccionar prácticas sanitarias y prevenir epidemias, llegó a Millbrook una mañana fresca de octubre. Lo que encontró en aquel sótano silencioso, entre frascos de vidrio y cuerpos preparados para el entierro, lo marcó de por vida, y lo que vio fue tan terrible que las autoridades decidieron enterrar los archivos casi por un siglo. Para entender cómo pudo llegar a suceder una historia tan siniestra, hay que retroceder hasta 1801, cuando Ezekiel Harwell, patriarca de la familia, se instaló en Millbrook junto a su esposa Marta, sus hijos Josiah, Caleb y Rebecca, y el anciano Thomas Creel, padre de Marta. Compraron una gran casa de piedra en las afueras del pueblo y abrieron la primera funeraria de la región. Antes de ellos, las familias preparaban a sus propios muertos o contrataban a un carpintero para fabricar ataúdes. Ezequiel ofreció un servicio profesional, serio, y aunque al inicio despertó sospechas, pronto ganó la confianza de todos. Su trato respetuoso y precios justos hicieron que los Harwell se convirtieran en indispensables. Vivían en el mismo edificio donde atendían a los muertos. El primer piso era sala de velatorios y vivienda familiar. En el segundo dormían, y en el sótano trabajaban con los cuerpos. A un lado había un granero, donde fabricaban ataúdes y un pequeño cementerio para los más pobres. Lo que hizo crecer aún más su reputación fue que, en tiempos de hambre o inviernos crudos, aceptaban pagos en comida o trabajo futuro. Nadie quedaba sin entierro gracias a ellos. Poco a poco, extendieron su influencia por varias millas, atendiendo casi todas las muertes de la región. Pero bajo esa imagen de bondad, algo empezó a cambiar. Para los Harwell, la muerte ya no era solo trabajo, se convirtió en obsesión, y ese límite invisible que separa cuidar de los muertos de producirlos comenzó a romperse. Todo salió a la luz aquel octubre de 1823, cuando el doctor Harrison pidió revisar 3 cuerpos en la funeraria. El primero era el de Eleanor Fairchild, una viuda de 68 años, supuestamente había muerto de consumo, pero el médico notó marcas de estrangulamiento en su cuello. Josiah, nervioso, dijo que era un moretón accidental del embalsamamiento, pero la explicación no convenció del todo. El segundo cuerpo era de Marcus Webb, un granjero fuerte de 42 años. Había muerto, según los Harwell, de un ataque al corazón. Sin embargo, el doctor encontró pequeñas punciones en sus brazos y pecho, demasiado limpias para ser accidentales. Ezequiel trató de justificarlo diciendo que Webb cayó sobre sus herramientas, pero los cortes eran precisos, como hechos a propósito. El tercer cuerpo era aún más inquietante. Mary Patterson, una joven madre de 2 hijos, muerta supuestamente de fiebre. Al revisarla, Harrison halló restos de un polvo blanco en su boca y uñas. Era arsénico, veneno, muy común en granjas para matar ratas.
pero letal en manos equivocadas. Mientras el médico investigaba, notó un ambiente extraño, miradas cómplices entre los Harwell. Sonrisas tensas, incluso Marta observándolo desde la cocina con una frialdad que lo estremeció. Rebecca, la hija de solo 19 años, lo miraba con unos ojos demasiado adultos, demasiado conscientes. Harrison bajó al sótano y allí vio frascos con órganos humanos conservados en químicos, disecciones recientes, instrumentos quirúrgicos que superaban por mucho lo necesario para embalsamar, y entonces lo descubrió. Un cuaderno de cuero, oculto bajo telas, apenas logró ver unas páginas antes de que Caleb lo apartara. En esos breves segundos, alcanzó a notar que había nombres de vecinos, detalles sobre su salud, su dinero, sus familias. Era un registro macabro, una lista de posibles víctimas. El médico se fue del lugar con el corazón acelerado. Su formación le decía que había visto pruebas de asesinato, pero sabía que acusar a los Harwell sería casi imposible. Eran queridos, respetados, intocables. Esa noche, en la posada del pueblo, mientras escribía su informe, algunos lugareños se le acercaron. En voz baja, hablaron de lo raro que era que gente sana muriera de repente, de cómo los Harwell parecían aparecer en cuanto alguien enfermaba, y de lo insistentes que eran en encargarse de todo, incluso sin cobrar. Una mujer, Sarah Peden, le contó que su madre, fuerte y saludable, cayó enferma solo después de que Marta le llevara sopa varias veces. En 3 días murió. La funeraria se ocupó gratis, como muestra de compasión. Para Harrison, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y lo que vio al conectar esas pistas era aterrador. Aquella familia no solo atendía a los muertos, los fabricaba. Lo peor aún estaba por venir. En ese preciso instante, cuando el eco de los acontecimientos aún resonaba en los pasillos sombríos de la memoria, los protagonistas de esta historia se vieron atrapados en una maraña de circunstancias que parecían no tener salida. Y cada paso que daban estaba impregnado de incertidumbre, como si una fuerza invisible se encargara de manipular su destino hacia direcciones que ninguno de ellos hubiera imaginado jamás, porque mientras las sombras crecían alrededor, la tensión aumentaba con un ritmo implacable que envolvía a todos en un torbellino de emociones encontradas. Y fue en medio de ese caos cuando los primeros indicios de traición comenzaron a manifestarse, sutiles al inicio, casi imperceptibles, pero con el tiempo se hicieron tan claros como las cicatrices que deja el fuego en la piel, revelando que no todos compartían los mismos intereses ni las mismas lealtades, y así surgieron las dudas, los silencios prolongados, las miradas evasivas que hablaban más que 1000 palabras, y cada noche se convertía en una batalla contra la paranoia, porque nadie sabía quién sería el próximo en clavar el puñal por la espalda, y lo más inquietante era que las respuestas parecían estar más cerca de lo que ellos pensaban, escondidas en los gestos cotidianos, en las frases a medias, en las decisiones aparentemente triviales que de repente adquirían un peso insoportable, y en ese juego cruel de máscaras y engaños, la línea que separaba la verdad de la mentira se volvió tan delgada que era imposible distinguir una de otra, empujando a cada personaje hacia un abismo de desconfianza absoluta, donde incluso el más mínimo error podía significar la ruina total, y con cada día que pasaba, el miedo se transformaba en rabia, la rabia en desesperación, y la desesperación en un impulso feroz por descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Aun cuando eso implicara desatar fuerzas que no estaban preparados para enfrentar, porque lo que estaba en juego no era solamente la supervivencia, sino también la revelación de secretos enterrados durante generaciones. Secretos que al salir a la luz no solo cambiarían el rumbo de la historia, sino que también alterarían de manera irreversible la vida de quienes se atrevieran a conocerlos. Y mientras la noche se prolongaba con su manto implacable, cada sonido, cada susurro, cada sombra adquiría un significado oculto, como si el universo entero conspirara para advertirles de que lo peor aún estaba por venir,
Y lo más aterrador era que, en el fondo de sus corazones, ellos lo sabían, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Porque aceptar esa verdad equivalía a sellar un pacto con el horror que se avecinaba, un horror que no podía detenerse con armas ni con palabras, porque su raíz estaba en lo más profundo de la condición humana, en esa ambición desmedida que convierte a los aliados en enemigos y a los sueños en pesadillas, y así, atrapados en un laberinto donde cada salida resultaba ser otra entrada, avanzaban sin saber si la luz que veían al final era realmente una esperanza o simplemente la trampa más sofisticada que jamás se hubiera urdido contra ellos. La tensión alcanzaba niveles insoportables cuando los protagonistas comprendieron que ya no podían confiar en nada ni en nadie, porque cada detalle cotidiano había adquirido un matiz siniestro que desbordaba los límites de la imaginación, y lo que antes eran simples rutinas ahora parecían rituales cargados de presagios oscuros, y cada gesto, cada respiración, cada paso en falso se convertía en un recordatorio brutal de que la línea entre la cordura y la locura se estaba desdibujando a gran velocidad, arrastrándolos hacia un abismo del cual sería imposible escapar, porque la realidad misma empezaba a fracturarse ante sus ojos, como un espejo roto que devolvía reflejos distorsionados, y esas grietas invisibles eran la señal de que algo más grande, algo inconmensurable, estaba a punto de liberarse. Algo que llevaba demasiado tiempo esperando el momento preciso para emerger desde las profundidades del silencio y envolverlo todo con su sombra, y en ese contexto el miedo dejó de ser simplemente un sentimiento para transformarse en una entidad viva, un monstruo invisible que recorría las habitaciones, que se colaba en los pensamientos más íntimos y que susurraba al oído tentaciones imposibles de resistir, porque el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de cada uno, en ese rincón oculto del alma donde anidan las dudas, los deseos prohibidos y las culpas nunca confesadas, y fue así como la atmósfera se volvió insoportablemente densa, como si el aire mismo conspirara contra ellos, sofocándolos lentamente mientras el tiempo se estiraba hasta volverse infinito, y los relojes dejaron de marcar las horas con precisión, porque lo que vivían ya no podía medirse en minutos ni en segundos, sino en la intensidad del terror que los devoraba sin compasión, y cuanto más intentaban huir, más atrapados se encontraban, como insectos en una telaraña urdida con paciencia, donde cada movimiento de resistencia solo reforzaba los hilos que los sujetaban, hasta el punto de que incluso la esperanza se transformó en una ilusión cruel, un espejismo diseñado para mantenerlos caminando en círculos, agotados, desesperados, al borde del colapso, mientras la presencia invisible que los acechaba se fortalecía con cada uno de sus temores, alimentándose de ellos como un depredador que disfruta jugando con su presa antes de asestar el golpe final. Y lo más desgarrador era que, a pesar de todo, ninguno de ellos podía apartar la mirada del misterio que los envolvía, porque en lo más profundo de su ser sabían que detrás de ese horror también se escondía la verdad que tanto habían buscado, y esa verdad, aunque pudiera destruirlos, ejercía una atracción irresistible, un llamado imposible de ignorar, como el canto de sirenas que arrastra a los marineros hacia la perdición, y así siguieron avanzando, con pasos temblorosos pero inevitables, empujados por la certeza de que ya no había marcha atrás, porque habían cruzado un umbral invisible que los separaba para siempre de la vida que conocieron, y lo único que quedaba por delante era un viaje sin retorno hacia lo desconocido, donde cada revelación prometía ser más devastadora que la anterior y cada secreto descubierto abría la puerta a un horror aún más profundo, hasta el punto de que la propia noción de realidad comenzó a resquebrajarse y lo único que podía mantenerse en pie era la voluntad obstinada de llegar hasta el final, aunque ese final pudiera significar la destrucción absoluta de todo lo que alguna vez amaron. El horror se intensificaba con cada paso que daban, porque lo que antes parecía una simple sucesión de eventos ahora se revelaba como un entramado cuidadosamente diseñado para confundir
manipular y destruir a quienes osaran acercarse demasiado a la verdad, y cada habitación, cada pasillo, cada sombra parecía tener vida propia, respirando, observando y reaccionando a sus pensamientos más íntimos, mientras el silencio se transformaba en un grito constante que retumbaba en sus mentes, obligándolos a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Porque incluso los objetos más familiares podían ser trampas disfrazadas de seguridad, y cada sonido, cada crujido del piso o del viento golpeando ventanas y puertas, se convertía en un presagio de peligro inminente, mientras su propio pulso se aceleraba y la adrenalina corría por sus venas, dándoles fuerza y terror al mismo tiempo, en una mezcla que los mantenía despiertos y alerta, incapaces de descansar, porque el momento de la verdad estaba cerca y la sensación de que algo o alguien los observaba los acompañaba en cada instante, como un espectro invisible que les recordaba que sus acciones tenían consecuencias inmediatas y potencialmente mortales, y aunque intentaban razonar, encontrar lógica o estrategia, la locura parecía abrirse paso entre ellos, alimentada por la incertidumbre, la sospecha y la sensación de que nada era lo que parecía, y a medida que avanzaban, los secretos ocultos se revelaban de manera fragmentada, con indicios, sombras de cosas terribles, pistas que se entrelazaban para formar un panorama aterrador que desafiaba la comprensión humana, y cada descubrimiento era un golpe más al equilibrio mental de quienes lo presenciaban, obligándolos a adaptarse, improvisar y, sobre todo, sobrevivir, porque la línea entre la vida y la muerte se estrechaba con cada momento que pasaba, y los riesgos se multiplicaban, creando un laberinto de decisiones imposibles donde cada elección parecía tanto una salvación como una condena, y mientras el tiempo avanzaba, los protagonistas comprendieron que no podían confiar ni en sus sentidos ni en su memoria, porque el lugar parecía jugar con ellos, deformando percepciones, distorsionando sonidos y ecos, haciendo que cada paso fuera incierto y peligroso. Y la presión se intensificaba al saber que la verdad que buscaban no era simplemente una revelación académica o profesional, sino un abismo que amenazaba con devorarlos, y que el conocimiento que adquirieran los cambiaría para siempre, irrevocablemente, y no necesariamente de manera positiva, porque la conciencia del mal absoluto que acechaba más allá de lo visible podía ser tan destructiva como cualquier amenaza física, y mientras avanzaban, la historia misma parecía cobrar vida, mostrando patrones de conducta, rituales y procedimientos que denotaban una planificación meticulosa, una inteligencia perversa y una capacidad para manipular el entorno y a las personas que desbordaba cualquier noción de normalidad, y cada evidencia encontrada no solo confirmaba sus peores temores, sino que los empujaba a cuestionar cada interacción pasada, cada relación confiable, cada momento de aparente seguridad, porque nada podía separarse del contexto del mal que ahora sabían que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Y lo que antes era simplemente una investigación se convirtió en un enfrentamiento con la maldad pura, con una fuerza que no podía ser ignorada ni minimizada, y que exigía decisiones rápidas, precisas y a menudo imposibles, con consecuencias que podrían ser irreversibles, porque el riesgo ya no era solo físico, sino moral, ético y psicológico, obligándolos a confrontar la naturaleza de la justicia, la venganza y la supervivencia en un escenario donde los límites de lo correcto y lo incorrecto se desdibujaban constantemente, y mientras el mundo exterior continuaba su ritmo normal, ellos estaban atrapados en un espacio-tiempo propio, gobernado por reglas que solo podían descifrarse mediante intuición, audacia y un conocimiento profundo de la mente humana y sus debilidades, y la desesperación y la resolución coexistían, impulsándolos a actuar, a moverse, a desafiar el miedo en cada momento, porque entendían que la pasividad era el camino seguro hacia la desaparición, y que solo la acción, aunque arriesgada, les daba una posibilidad de supervivencia, por mínima que fuera. Y así, cada paso, cada decisión,
Cada hallazgo los acercaba más a la confrontación final, donde la verdad se impondría de manera absoluta, innegable e irreversible, y donde el resultado determinaría no solo su destino personal, sino la manera en que la historia recordaría los horrores que habían descubierto y cómo las generaciones futuras aprenderían la lección sobre la vigilancia, la intuición y el coraje frente a lo inexplicable, lo aterrador y lo absolutamente malvado. Y mientras continuaban avanzando, con la mente alerta, el corazón acelerado y cada sentido en tensión máxima, comprendieron que no había vuelta atrás, que la historia los había atrapado y que su único camino era seguir adelante, enfrentando cada desafío, cada secreto y cada sombra hasta que la última verdad fuera revelada, y solo entonces podrían esperar encontrar algún tipo de resolución, aunque la paz, la normalidad y la inocencia se habían perdido para siempre en el proceso. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, tras semanas de exploración, investigación y enfrentamiento con la oscura realidad que se escondía tras las fachadas respetables, los protagonistas llegaron al corazón del misterio, donde cada detalle acumulado desde el primer momento comenzaba a encajar, revelando un cuadro tan horripilante que desafiaría la comprensión de cualquier mente normal, porque lo que parecía una serie de incidentes aislados resultó ser un patrón meticulosamente planeado, un entramado de crueldad, manipulación y asesinato sistemático que se extendía a lo largo de décadas, cruzando estados, fronteras y comunidades, afectando vidas, familias y la misma estructura moral de la sociedad. Y mientras los protagonistas observaban, analizaban y documentaban cada elemento, comprendieron que la magnitud del mal no podía ser medida solo por el número de víctimas, sino por la perfección con la que se habían ejecutado cada acción, cada engaño y cada desaparición, y la fría racionalidad con la que los perpetradores habían operado, considerando cada paso, cada reacción humana y cada posible testigo con la precisión de científicos obsesionados con sus experimentos. Y a medida que la verdad se desplegaba, el miedo y la repulsión se mezclaban con una fascinación mórbida, porque aunque deseaban escapar y olvidar, la evidencia era tan completa, tan irrefutable y tan detallada que permanecería grabada en sus mentes para siempre, marcando sus pensamientos, sueños y decisiones futuras. Y mientras intentaban digerir cada descubrimiento, se dieron cuenta de que incluso la ley, la justicia y la intervención de las autoridades solo podían capturar una fracción de lo ocurrido, porque gran parte del daño ya estaba hecho. Los secretos ya habían sido guardados o destruidos, y las vidas perdidas no podían ser restauradas, y aún así, con todo en contra, los protagonistas sintieron que debían actuar, que el mundo debía conocer la magnitud del mal que se había escondido a plena vista, que la sociedad debía aprender la lección de que las apariencias podían ser engañosas, que incluso la gente más respetada podía ocultar horrores inimaginables, y que la vigilancia, el escepticismo y la valentía eran esenciales para proteger a los inocentes. Y así, paso a paso, evidencia tras evidencia, los investigadores reunieron todo lo que podían, desde diarios detallados hasta restos cuidadosamente preservados, mapas de entierros secretos y documentos que delineaban métodos de asesinato, experimentación y manipulación psicológica, creando un archivo tan completo que serviría como advertencia para generaciones futuras. Y mientras organizaban y estudiaban este material, comprendieron que el legado de aquellos criminales no podía ser borrado, que su influencia había dejado cicatrices indelebles en cada comunidad que habían tocado, y que su sombra se extendía más allá del tiempo y del espacio, afectando la manera en que las personas confiaban, vivían y se relacionaban entre sí. Y cada descubrimiento revelaba capas adicionales de perversidad, la elección metódica de víctimas vulnerables, la construcción de identidades falsas, la movilidad entre estados y pueblos para escapar de sospechas, y la instrucción de otros para continuar su obra, asegurando que el mal no se limitara a una sola familia, sino que se dispersara y proliferara.
desafiando cualquier intento de erradicarlo completamente, y mientras el horror alcanzaba su punto culminante, los protagonistas también enfrentaban dilemas éticos y morales, como equilibrar la exposición de la verdad con la protección de los inocentes, como lidiar con el trauma que la información generaba, cómo garantizar que la justicia fuera efectiva sin crear más víctimas en el proceso, y cómo procesar la magnitud de lo que habían descubierto sin perder la cordura, y fue en este punto donde la narrativa alcanzó su clímax, porque no solo se trataba de capturar criminales, sino de enfrentar la esencia del mal absoluto, de comprender que la naturaleza humana podía albergar capacidades inimaginables de manipulación, control y violencia, y que la línea entre la normalidad y la monstruosidad era más delgada de lo que cualquiera se atrevería a admitir, y con cada paso hacia la resolución, los protagonistas se encontraron en situaciones límite, enfrentando trampas, engaños y amenazas que ponían a prueba su ingenio, resistencia y determinación, y la tensión era tan intensa que cada decisión se sentía como la diferencia entre la vida y la muerte, y finalmente, tras semanas de investigación, persecución y documentación, el momento de confrontación final llegó. Los criminales fueron finalmente descubiertos en su nueva ubicación, enfrentando la ley y la sociedad que habían esquivado. Durante décadas, y durante el juicio, cada detalle horripilante fue revelado al público, cada método, cada asesinato, cada manipulación calculada, y aunque algunos todavía negaban la posibilidad de tal mal, la evidencia era tan abrumadora que ningún argumento podía sostener la duda, y los perpetradores, confrontados con la magnitud de sus actos, mostraron indiferencia, orgullo y en algunos casos, una perturbadora satisfacción por la perfección con la que habían logrado engañar al mundo durante tantos años, y mientras la justicia finalmente tomaba su curso, las comunidades afectadas comenzaron a procesar el impacto, a reconocer la vulnerabilidad que habían sentido, la inocencia perdida, la confianza traicionada, y aunque nunca podrían borrar completamente el pasado, la exposición del crimen sirvió como advertencia, como memoria de lo que ocurre cuando el mal se oculta detrás de máscaras de respeto, y el legado de los protagonistas se consolidó como ejemplo de valentía, astucia y compromiso con la verdad, recordando al mundo que incluso en la oscuridad más profunda, la perseverancia, el coraje y la convicción de unos pocos pueden desentrañar los secretos más horribles, y así, la historia concluye, no solo con la justicia hecha, sino con un recordatorio eterno de que la vigilancia y la acción son esenciales, de que el mal puede estar en cualquier lugar, disfrazado de normalidad, y que la verdad, por más terrible que sea, siempre debe ser revelada, porque solo enfrentando la realidad podemos proteger el futuro, y mientras los ecos de los crímenes resuenan a través del tiempo, la lección permanece, la oscuridad puede ocultarse, pero nunca puede destruir por completo la luz de aquellos que buscan la justicia, la verdad y la protección de los inocentes, y el relato del Harwell o Calvel sirve como advertencia eterna, como testimonio de los horrores que pueden ocurrir cuando la ambición, la maldad y la impunidad se combinan, recordándonos que la vigilancia, la intuición y la valentía son herramientas indispensables contra el mal y que la historia, aunque cruel y aterradora, nos enseña que la acción decidida puede desentrañar los secretos más oscuros y, finalmente, restaurar aunque sea parcialmente la justicia y la seguridad para las generaciones futuras.